Buenos días. Esta es la clase número 8 del curso Capacitación en el manejo de base de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es también un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos diferentes bases de datos para acceder a enfermedades de origen genético y también a otro tipo de enfermedades. En este caso enfrentaremos entonces problemas relacionados a enfermedades y trabajaremos con las bases de datos que ya hemos mencionado anteriormente. Nos centraremos fundamentalmente en bases como OMIM, KEGS, Brenda, HMDB y UniProt. Por supuesto, la información que encontremos la terminaremos fundamentalmente validando a través de los trabajos publicados en PubMed. Por lo tanto, ante la información requerida, interaccionaremos con las bases de datos y los vínculos que existan entre ellas para terminar obteniendo la información que deseamos. Entonces, pasaremos a ver cada una de las bases de datos, cuál es su principal utilidad. Bueno, muy bien. Comencemos nuestro trabajo buscando información en la base HMDB que ya conocemos. Bueno, muy bien. Acá estamos en la base HMDB. Busquemos un metabolito clásico. Por ejemplo, la glucosa. Acá tenemos varias selecciones. Acá tenemos glucosa. Ya hemos estado en esta base de datos. Acá arriba tenemos un menú para buscar. Y vamos a dirigirnos. Vamos a ir acá a concentraciones. Pero nos vamos a concentrar ahora en desórdenes asociados a la glucosa. Como podemos ver, acá tenemos una larga lista de desórdenes. Vamos a concentrarnos en uno, por ejemplo, la leucemia mielógena aguda, que acá nos describe un trabajo sobre el catabolismo del colesterol en pacientes con esta enfermedad. Este trabajo ha sido publicado en Cancer Letter de 2001. Acá tenemos el link a PubMed. Nosotros podemos acceder desde acá a PubMed. Acá hemos ingresado como vemos, a PubMed. Acá tenemos el trabajo de la revista Cancer Letter del 2001. Acá está el título, acá están los autores. Podemos expandir la información. Acá hay datos interesantes, dónde fue realizado. Este trabajo ha sido realizado en Estocolmo, en Suecia. Y acá podemos ver un dato muy interesante, es el mail del primer autor. Si necesitáramos algo, podríamos escribirle. Acá tenemos el abstract, que nos describe las partes principales y resultados principales del trabajo. Otra cosa interesante, si estamos estudiando esa enfermedad, en relación al metabolismo de la glucosa, acá tenemos, por ejemplo, artículos similares. Si hacemos clic sobre esto, acá debajo del resumen nos va a dar una lista de trabajos relacionados con el tema que estamos investigando. También, otra cosa interesante, acá tenemos el full text, o sea, con el resumen podemos orientarnos, pero normalmente en el resumen no tiene una clara descripción de la metodología ni los análisis estadísticos aplicados, ni tampoco tiene la discusión del trabajo y la puesta en perspectiva con otros trabajos. Entonces eso a veces necesitamos el full text. En general, cuando buscamos el texto completo, si es gratuito acá va a aparecer free. En este caso no, pero bueno, si quisiéramos acceder, acá nos vuelve a mostrar, como podemos ver,
nos muestra únicamente el resumen, pero acá tenemos, si quisiéramos, el PDF. Lo podemos, como podéis sacar, lo podemos comprar. Como podemos ver, podemos adquirirlo. PDF, digamos, de grado académico vale $31 y si no, a través de una corporación, 39. Y podemos hacer un contacto para comprarlo. Pero bueno, en estas circunstancias hay que pagarlo de una manera o de la otra. Por supuesto que algunos portales como el Ministerio o instituciones como el Ministerio de Ciencia y Tecnología paga por estos artículos, entonces uno tiene que ver si estas revistas no figuran en el listado del Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder descargarlo de ese sitio. También dentro de HMDB vemos que tenemos el link asociado a la base OMIM. La base OMIM era la base que tenía enfermedades de herencia mendeliana en humanos. Entonces acá tenemos links a diferentes enfermedades, por ejemplo la deficiencia de hormona de crecimiento. Si hacemos clic en este sitio nos lleva automáticamente a la base OMIM, donde tenemos la hormona, y de acá, si buscamos, encontraremos las deficiencias. La deficiencia de la hormona con sus diferentes variedades y el tipo de herencia. Tenemos una descripción y las demás características de la enfermedad a la que podemos acceder con resaltados en azul los links que, como vemos, también nos llevan a PubMed para obtener ya sea el resumen o el full text. Por ejemplo, en este caso es un trabajo sobre el control genético de 24 horas de la hormona de crecimiento en humanos. Entonces, si hacemos clic en el trabajo o vamos directamente a PubMed, nos lleva al mismo sitio que estuvimos recién. Acá tenemos, como siempre, la revista, el año, volúmenes, demás datos de la revista, el trabajo, los autores. Acá recordemos que uno puede expandir esta información, donde tenemos el origen, es un trabajo realizado en Bélgica. Como siempre, acá tenemos el mail, si nos necesitamos comunicar con los autores, y el abstract, y como ya hemos visto, artículos similares ya es. Y acá otra vez tenemos el full text, que como podemos ver no figura free, por lo tanto ya sabemos que si lo queremos adquirir, lo podremos adquirir, pero bueno, tendremos que pagar por él. Ahora veamos el uso de la base KEGG para obtener información sobre enfermedades. La dirección es genome.jp. Acá ingresamos a esta base de datos que ya hemos utilizado otras veces. Y si bien existen diferentes formas, bueno, vamos a ver una de ellas, que es a través de lo que ya conocemos, que son las vías metabólicas. Entonces, ingresamos a vías metabólicas. Acá tenemos diferentes formas. Acá vemos disease. Podríamos ingresar por acá, pero vamos a hacer por un camino más sencillo, porque visualmente cuando estudiamos una enfermedad muchas veces accedemos a través de una proteína o una deficiencia relacionada a la proteína o al gen que la codifica. Por ejemplo, vayamos a aminoácidos, metabolismo de aminoácidos. Acá tenemos el metabolismo de los aminoácidos y vamos a analizar algunas patologías relacionadas a el metabolismo de la alanina, el aspartato y el glutamato. Acá ingresamos, como conocemos, a un mapa metabólico que está escrito en forma general. Acá tenemos, como ya hemos visto, los nombres de las enzimas que participan en el proceso de transformación, por ejemplo, de este sustrato en este producto. Cada enzima se encuentra sobre una línea y tiene una flecha que comunica el sustrato con el producto. Cuando la flecha está en blanco, comunica con otros mapas metabólicos. Como queremos trabajar con enfermedades humanas, lo que vamos a buscar es primero, porque acá figuran todas las enzimas, pero recordemos que acá no todas son de humanos. Entonces acá vamos a cambiar el mapa y vamos a seleccionar el primero, que es Homo sapiens, humanos.
acá tenemos el mapa de humanos y las enzimas que están en verde son aquellas que hallamos en humanos o que han sido demostradas en humanos. Las que están en blanco no lo han sido demostrado y sí se encuentra probablemente en otras especies que podríamos estudiar. Ya hemos visto que podemos analizar por módulos, una parte, pero nos vamos a concentrar, por ejemplo, en alguna enzima. Supongamos que nos interesa esta enzima que transforma reversiblemente el L-aspartato en carbamil aspartato, por tomar una. Entonces hacemos clic sobre la enzima y nos dirigimos acá a la enzima donde tenemos el nombre y tenemos las vías metabólicas a las que pertenece, pero acá tenemos enfermedades. Acá tenemos dos enfermedades a las que podemos acceder a través de este link. Acá tenemos, por ejemplo, el desorden congénito de glicosilación tipo 1. Entonces, si hacemos clic sobre ella, nos vamos a ir a un sitio donde tenemos la descripción de la enfermedad. Acá tenemos una breve descripción, a qué categorías perteneces, a desorden congénito del metabolismo. Acá tenemos ciertas clasificaciones, una jerarquización, desórdenes congénitos, desorden congénitos de metabolismo de glicanos y glicoproteínas, y desórdenes congénitos de glicosilación, como que nos da una categorización. Y acá también tenemos otra forma de categorización. Es una enfermedad metabólica nutricional endocrina, es un desorden metabólico y son errores innatos o hereditarios, digamos, del metabolismo. Entonces, acá tenemos una descripción, los genes, los cambios que puede ocurrir, y tenemos link a otras bases de datos. Como podemos ver acá, por ejemplo, tenemos la base OMIM, a la que podríamos acceder desde este sitio. Y después, como siempre, en general, referencias en cantidad bastante importante. No sé, otra forma es esta. Acá también a la derecha tenemos otros links, donde podemos ver, acá en Disease, en OMIM, que nos dice que tenemos 29, que es lo mismo que nos mostraba acá abajo, ¿no es cierto? Acá cuando teníamos en otras bases de datos, las que nos mostraba acá de OMIM. Entonces podríamos ir, si lo deseamos, a OMIM directamente desde acá. Entonces acá tenemos las enfermedades y lo que sí nos figuran los nombres, pero bueno, es la cuestión de acceder y directamente vamos a ir a la base OMIM. Acá tenemos el desorden congénito de glicosilación tipo 1A. Y como siempre, bueno, como ya hemos visto, también acá tenemos una descripción, siempre con sus citas bibliográficas y siempre, como habíamos dicho, una sinopsis clínica con los principales signos y síntomas. Vamos a volver hacia atrás. Entonces, esta es una forma de acceder a las enfermedades a través de la base KEGG. Veamos otra enzima, por ejemplo esta. Esta, como podemos ver, no hay enfermedades asociadas acá a través de la base KEGG, no las vemos acá. Sin embargo, acá a través de la base OMIM tenemos dos que convendría investigar a ver si están realmente relacionadas a esta enzima o están vinculadas por alguna otra causa. También podemos acceder a través de este sitio. Acá tenemos otra, donde tenemos otra enfermedad. Y entonces, en general acá en las primeras listas tendremos las enfermedades. Otra cosa interesante, cuando estudiamos enfermedades,
Sabemos que los tratamientos, los fármacos, lo habitual, podríamos decir muy cercano al 100%, interactúan con alguna proteína, y entonces en algunas enfermedades vamos a ver que tenemos asociada la enfermedad a una proteína en particular, y muchas veces también tenemos drogas que actúan con esa proteína. Por ejemplo, veamos esta enzima. Acá tenemos, nos da el nombre del gen, y acá tenemos drug target, o sea, nos da acá una lista de las drogas que interactúan con esta proteína. Esto es interesante porque cuando estudiamos una enfermedad, saber cuál es la proteína asociada y también saber cuál es la droga que puede actuar con una proteína en particular. También lo podemos ver eso a través de acá de estos links donde dice drug, drug, podemos ir y ver estas drogas en particular. Si ingresamos acá tenemos las drogas, y entonces haciendo clic sobre ella tendremos una descripción de qué tipo de droga es. Por ejemplo, este es un anticuerpo monoclonal, y sobre la enzima que actúa con las características que tiene, y nos da en este caso link a otras bases de datos relacionadas a droga como DrugBank y PubChem. Enfoquemos ahora el problema desde la base UniProt. Recordamos que básicamente esta base nos sirve para ingresar cuando el dato que tenemos o el nombre que tenemos es sobre una proteína en particular. Muy bien, acá estamos entonces en la página de inicio de UniProt, www.uniprot.org. Busquemos una proteína conocida, por ejemplo, como la insulina. Acá nos ha seleccionado, podemos seleccionar los que corresponden a proteínas revisadas. Vamos a quedarnos solo con humanos y vamos a trabajar directamente con la insulina. Como podemos ver, hay muchas proteínas. Si vamos a la insulina, como ya sabemos, tenemos las descripciones que ya hemos visto, pero nos vamos a dirigir acá a disease. Acá tenemos descripciones, como ya hemos visto. Por ejemplo, vamos a concentrarlo en la hiperproinsulinemia. Esta es una patología que acá tenemos la descripción, y de la cual por lo menos acá se ven tres variantes descriptas en las que la mutación ha originado el cambio de un aminoácido en posición 34 u 89, en los cuales se ha cambiado un aminoácido H por uno D. Esto a través del esquema de código genético podemos buscar cuál es. Y acá se ha cambiado un aminoácido R, en un caso por H, en otro caso por L. Acá tenemos las publicaciones a las que podríamos acceder, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, acá podemos acceder al abstract. Y también podemos acceder a la base OMIM, si lo deseamos. Si vamos acá a PubMed, tendremos la descripción de esta patología, como ya hemos visto. En este caso en particular, el full text está disponible de manera free. Si hacemos clic acá, vamos a ver que se nos abre el full text completo con gráficas, y lo podemos descargar acá si lo deseamos en formato PDF. También, como ya hemos visto, tenemos artículos similares que podríamos buscar respecto de esta patología. Si volvemos a UniProt, también lo que tenemos en este sitio es el link a la base OMIM.
Si entramos acá en la base OMIM, tenemos la hiperproinsulinemia, donde tenemos un cuadro sinóptico de descripción, que es de mucha utilidad. Como siempre acá también, por supuesto, tenemos la descripción, como ya hemos visto. Volvamos a UniProt. Vamos a buscar otra proteína, por ejemplo, la LDH, láctico deshidrogenasa. Vamos a quedarnos con humano y a modo de ejemplo vamos a buscar la láctico deshidrogenasa cadena C. Si vamos a enfermedades, podemos ver que hay variantes, pero no tenemos enfermedades descritas de origen genético como habíamos visto anteriormente. Sin embargo, no quiere decir que no haya alguna relación, alguna patología en particular. Entonces, cuando lo hemos encontrado ahí, lo que podemos hacer es buscar acá. Un sitio interesante es la base Brenda, que ya hemos utilizado. Si vamos a la base Brenda, acá podemos ver, ya nos ha seleccionado para Homo sapiens la lactato deshidrogenasa cadena C. Entonces, acá en el menú tenemos Disease. Hacemos clic. Vamos a esperar un momento que se termine de cargar, pero ya podemos comenzar. Acá vamos a ver que hay una gran cantidad de patologías o afecciones en las cuales está relacionado a la LDH sin necesidad de que sean enfermedades de origen genético. Cualquiera de ellas, que acá por ejemplo tenemos la acidosis, tenemos una gran cantidad de casos donde está la principal descripción, y acá lo que tenemos es un link que nos va a llevar al trabajo si lo deseamos. Como el caso anterior, la información que tenemos es la que siempre nos provee PubMed. Ahora ingresemos directamente por la base OMIM. Os recordamos, en esta base básicamente se encuentra información sobre enfermedades hereditarias en el hombre. Tenemos omim.org e ingresamos acá a la base. Y acá tenemos un buscador. Acá estamos entrando directamente por la base OMIM. Entonces, supongamos que queremos buscar porfiria. Acá tenemos porfirias. Entonces, buscamos y acá tenemos una descripción interesante. Todas aquellas enfermedades involucradas o que tengan el nombre porfiria, por ejemplo la intermitente aguda, la cutánea tarda, y así tenemos cada una de las enfermedades que estamos buscando relacionadas al metabolismo de los tetrapirroles, de las porfirinas, por ejemplo. Entonces, si queremos esta, cliqueamos y llegamos al mismo lugar que hubiéramos llegado entrando por HMDB o por la base UniProt o por cualquiera que sea que nos lleve a la base OMIM. Acá tenemos, como siempre, la descripción, los nombres, el sector de qué cromosoma, el gen afectado. Si quisiéramos conocer cuál es el gen afectado, de acá nos va a llevar hacia la base UniProt, y qué tipo de herencia tiene, autosómica dominante en este caso, y como habíamos visto, el cuadro clínico, una descripción de la enfermedad. Como siempre tenemos los links a PubMed o a las bases de datos que sean, si no están indexadas en PubMed. Finalmente, veamos cómo utilizar la base SMPDB para la búsqueda de enfermedades. Bueno, vamos acá entonces a la barra de herramientas en Browse, abrimos Pathway. Acá en Pathway se nos abre, acá tenemos
los diferentes metabolismos, y si acá desplegamos el menú, vemos que tenemos disease. Entonces vamos hacia ahí. Como podemos ver, se nos presentan patologías con un camino metabólico, una explicación. Como podemos ver acá, tenemos un gran número de páginas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Específicamente vamos a ir a la página 5 por cuestiones de comodidad. Podemos ver acá, por ejemplo, la deficiencia de piruvato quinasa. Acá tenemos el disease y la enfermedad. Acá nos da una breve descripción. Dice que la deficiencia es un desorden genético, afecta a los glóbulos rojos en la sangre, etc. Y acá podemos ver el camino, si lo deseamos. Vamos a entrar a la ruta metabólica. Y estudiarla como ya lo hemos estudiado anteriormente. Por supuesto, acá como entramos por la deficiencia, acá tenemos la deficiencia de piruvato quinasa, acá tenemos las referencias, y como podemos ver, tenemos los links a otras bases de datos, como ya hemos visto. Las referencias correspondientes. Y acá, como vimos recién, tenemos una descripción que obviamente es de mucha utilidad, y acá podemos identificar, si queremos, a la piruvato quinasa, que como ya habíamos visto, la podíamos buscar acá. Buscamos el piruvato. Acá nos marca, nos está marcando el piruvato, entonces sabemos que la enzima piruvato quinasa va a estar ubicada alrededor de ese sustrato. Acá tenemos la enzima. Como estamos estudiando el déficit de piruvato quinasa, vemos que esta enzima, piruvato quinasa, se encuentra con una cruz, indicando que esa es la patología que estamos analizando. Recordemos que muchas veces para mirar este tipo de esquemas nos conviene utilizar las formas simplificadas. Acá, por ejemplo, tenemos una forma simplificada, y en la forma simplificada tenemos el piruvato que hemos seleccionado y la enzima que se halla defectuosa. Una base más que agregaremos a esta clase es la base Malacarts, que es una base de datos de enfermedades humanas. Esta es la dirección www.malacart.org. Muy bien, entonces www.malacarts.org. Acá tenemos la base de datos en la que tenemos un buscador para la búsqueda de la enfermedad y diferentes características y formas de acceso. Como dice acá, es Weizmann Institute of Science, es administrador de esta base de datos. Entonces, nosotros si queremos cualquier enfermedad, la buscamos acá. Por ejemplo, si quisiéramos buscar la fenilcetonuria. Acá tenemos fenilcetonuria. Hacemos clic y buscamos. Entonces acá nos aparece un listado de las diferentes enfermedades. Acá tenemos fenilcetonuria, pero tenemos otra, la mild fenilcetonuria, classic fenilcetonuria, y diferentes patologías relacionadas a la misma. Si vamos a fenilcetonuria, bueno, entonces acá llegamos a la página de la fenilcetonuria. Como se puede ver, tenemos una gran cantidad de información, como en todas las bases de datos, ¿no es cierto? Es el tipo de herencia autosómica recesiva, valores de prevalencia, la clasificación de la enfermedad. Es una enfermedad endocrina, nutricional y enfermedad metabólica, un desorden metabólico de los aminoácidos aromáticos, dentro de los cuales tenemos la fenilcetonuria clásica y la hiperfenilalanemia. Así podemos,
buscar más información, acá tenemos descripciones de diferentes sitios. Como siempre en todas estas bases de datos tenemos link a otras bases de datos, algunas por ejemplo conocidas como OMIM. Si vamos a OMIM, acá tenemos fenilcetonuria, que ya conocemos esta base, los detalles que tiene. Como esta es una enfermedad que se debe al déficit de una enzima, acá podemos, por ejemplo desde Protein, ir a la base UniProt. La base UniProt nos lleva directamente a la fenilanalida 4-hidroxilasa, que es la enzima involucrada en esta patología. Los déficits asociados a esta enzima producen la patología. Como siempre, si vamos acá a enfermedad, acá tenemos la fenilcetonuria y los detalles que venimos viendo. Es una enfermedad bastante prevalente y común, como podemos ver acá, la cantidad de variantes que existen y los reemplazos que se hace y en qué aminoácido en particular. Como podemos ver, la lista es bastante larga. En general, las listas son más largas cuanto más hace que se conoce y más se ha estudiado la enfermedad. No quiere decir que aquellas que tengan listas cortas es porque realmente lo sean. Hay que ver desde cuándo se están estudiando. Eso lo podemos ver a través de las publicaciones que tenemos.